Buenas, nosotros somos el grupo 9 y vamos a exponer sobre el algoritmo de Euclides en el cálculo del máximo común divisor. Buenas, yo soy Kenneth y a mí me tocó el resumen. Este es un método eficiente para calcular el máximo común divisor y permite expresar al máximo común divisor como una combinación lineal. Este algoritmo tiene aplicaciones en diversas áreas como álgebra, teoría de números y ciencias de la computación, entre otros. Como unas ligeras modificaciones, suelen ser utilizados en computadoras electrónicas debido a su gran eficiencia. Yo soy Daniela y voy a leer la problemática. La problemática es cómo influye la metodología del algoritmo planteado por Euclides en el curso de matemática discreta y por supuesto en la carrera de programación. ¿Cómo funciona? ¿Para qué sirve? Y si es útil. Enseñaremos los procedimientos a realizar para resolver ejercicios utilizando el método mencionado y ya explicado. Objetivo general: comprender el teorema de Euclides en la aplicación del máximo común divisor a través de conceptos que ayuden a profundizar su entendimiento. El primer objetivo específico es comprender el algoritmo de Euclides aplicado en un diagrama de flujo. El segundo objetivo específico es comprender la importancia del teorema de Euclides en los lenguajes de programación de la información. Como marco teórico, utilizaremos una terminología de la cual se comprende de algoritmo, que sería la agrupación de procedimientos, véase una estructura de pasos para poder solucionar un problema en específico. Generalmente en el campo de la programación se utiliza este término para referirse, digamos, a una estructura que realiza el ingeniero o el programador, en este caso, para que su programa se realice de manera exitosa. El máximo común divisor es un método matemático divisor al cual se le aplican a dos o más números a la vez, que funciona mediante la división consecutiva de los mismos hasta llegar a un solo resultado, hasta el 1 en este caso. Euclides fue un matemático de la época griega, muy famoso y conocido por sus obras y por su gran aporte a la historia de la matemática. Un diagrama de flujo sería la secuencia de pasos que llevan figuras geométricas que denotan acciones y que estas acciones facilitan al programa a la resolución de un problema. Como historia, surge de que Euclides formuló en su libro Los Elementos una recapitulación y sus mismas enseñanzas de textos antiguos de otros matemáticos, como por ejemplo Alquímedes, Platón, entre otros. Este libro se difunde a través de la historia desde la caída del Imperio Romano hasta la época oscura, en donde los árabes que derribaron el Imperio Romano lo ocultaron durante la época oscura. Y por subsecuente en el Renacimiento, que fue la época donde resurgió, como su nombre lo indica, todos los tipos de artes y ciencias, este libro se valoró nuevamente. Mi nombre es Paola y yo les voy a explicar un poco acerca del desarrollo del problema. La aplicación del algoritmo de Euclides va a depender, por supuesto, del lenguaje de programación que se utiliza en la computadora. Algunos ejemplos son la función original, que es mientras que b sea mayor que 0, va a hacer el cálculo, y si a es mayor que b, va a sacar la diferencia entre estos dos números, entre a y le va a restar la b. En caso de que sea al revés, le va a restar a b el valor de a y va a devolver siempre el valor de a. Y otros ejemplos que podemos ver es cómo se vería esta función en Python y cómo se vería en Haskell. Además, un ejemplo de este algoritmo de Euclides utilizado ya propiamente en un diagrama de flujo se ve en esta imagen. Entonces, se inicia el diagrama, se van a declarar las variables a, b y el máximo común divisor. Se le va a pedir al usuario la entrada de 2 dígitos y se van a almacenar en a y en b. Si los dos números son iguales, va a calcular el máximo común divisor. Si estos dos números son diferentes, va a calcular la diferencia, ya sea siendo a mayor o b siendo el número mayor, hasta que ambos sean iguales, y en ese momento calculará la diferencia y va a dar como salida o a imprimir el valor del máximo común divisor. El algoritmo de Euclides tiene como propósito o es un procedimiento que se utiliza para encontrar el máximo común divisor de dos o más números enteros. Esto se puede conseguir a través de la división matemática.
Para lo que es el algoritmo de Euclides hay dos métodos conocidos. En esta pantalla estamos viendo ejemplo 1 y ejemplo 2 que utilizan el método 1. En este es poner los números de manera secuencial, dividirlos con una línea y empezar a partir de ahí a encontrar los números que dividen a los dígitos por igual. En este caso, el 16, el 20 y el 24 son divisibles al mismo tiempo por el número 2. Cuando sacamos la división nos da como resultado 8, 10 y 12. Volvemos a encontrar un número que sea divisible para todos y este nos da de nuevo 2. Al volver a dividir encontramos que tenemos el 4, 5 y 6. Cuando llegamos al límite en donde los números que estamos dividiendo ya no tienen un número en común, hasta ahí llegaría la parte de estar dividiendo. Con los dos números que nos quedan del lado de la línea derecha, lo que haríamos sería multiplicar. En este caso 2 por 2 nos da como resultado 4. El máximo común divisor de los tres dígitos 16, 20 y 24 es el número 4. En el ejemplo 2 se aplica el mismo método, encontramos el 18 y el 27 y lo que hacemos es buscar un número en común que pueda dividir a esos dos dígitos al mismo tiempo, que en este caso es 3, que nos da como resultado 6 y 9. Si volvemos a buscar un número en común, otra vez es 3 y este nos da como residuo 2 y 3. Al multiplicar 3 por 3, que son los números que están después de la línea al lado derecho, nos da como resultado 9. El segundo método para encontrar el máximo común divisor es dividir todos los dígitos del lado izquierdo hasta el número 1. La diferencia en este método es que vamos a utilizar solo los números que fueron divisibles al mismo tiempo por los dos números. Es parecido al primer método, solamente que aquí buscamos siempre llegar hasta 1. Al final de nuestra respuesta, para encontrar el máximo común divisor, tenemos que llegar y multiplicar solo los números que pudieron dividir a los dígitos de la izquierda al mismo tiempo, que en este caso fue 2, 3 y 3 y 5. Si multiplicamos todos esos números nos da como resultado 90. Además, algunas conclusiones que pudimos ver es que existen diferentes formas de representar el algoritmo de Euclides en la programación y de estas depende del lenguaje que se esté utilizando. Y además que con la ayuda de la aplicación del algoritmo de Euclides se agilizan diferentes procesos de obtención del máximo común divisor y de los números enteros.